este video hablaremos sobre la ley de Kirchhoff, pero lo vamos a centrar ahora en la segunda ley, que es referente al voltaje. De igual manera, esta ley se puede entender con una simplificación de un circuito, en el cual vamos a partir con un circuito muy simple, en el cual tenemos una batería que genera un aumento del voltaje. Sobre esta batería, vamos, para defecto de este ejemplo, considerar que tiene 12 volts, y el cual el circuito está conectado a una resistencia. El circuito es cerrado. Se cierra. Esta resistencia vamos a suponer que es de 12 ohms. Ahora, referente a la ley de Kirchhoff, lo que dice es que nosotros podemos situar en cualquier punto del circuito. Vamos a considerar para entonces, este punto que está acá, y lo vamos a llamar nodo, a la ubicación donde estamos midiendo. Y vamos a considerar que en ese punto, una consideración, el voltaje es 0. Entonces, la diferencia de potencial en ese punto es 0. Es tan pequeña el punto donde estoy midiendo, la separación, que puedo considerar que la diferencial es 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La corriente va, vamos a decir, se desplaza por este punto. De igual manera nosotros podemos desplazarnos, no la corriente, sino que nosotros desplazarnos. Y cuando pasemos por el primer objeto que vamos a encontrar en el circuito, que sería esta batería, lo que va a generar es un aumento de voltaje, que aumenta la tensión, que ya sabíamos anteriormente, o lo que genera es, la batería está aumentando la diferencia de energía potencial eléctrica, que es el voltaje. Entonces aquí se genera un aumento. ¿De cuánto va a ser el aumento? En este caso de 12 volts. Entonces, después que pasamos por este punto, si paramos por acá, sabemos que el voltaje en ese punto es de 12 volts. ¿Por qué? Porque pasamos anteriormente por una batería, que pasó de menos a más. Entonces aumentó. Y cuando pase ahora por esta resistencia, como va en el mismo camino de la corriente, va a generar una disminución o una caída o una pérdida de este voltaje. ¿Cuánto se va a perder? Si nosotros calculamos la corriente, que ya sabemos anteriormente, y la multiplicamos por la resistencia, nos va a dar exactamente 12 volts. Entonces, cuando volvamos al punto original, vamos a mantener esta conservación del voltaje. Y eso es la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff simplemente, para el caso de los voltajes, nos dice que los voltajes que aumentan dentro del circuito, todos los componentes que hacen que aumente, y en la suma total de todos los componentes, menos o más la suma de todos los voltajes, pero que son de pérdidas, que van a ser negativos, se va a mantener y va a dar 0. Que se conserva el voltaje en el circuito cerrado. También, el mismo ejemplo, pero ahora vamos a ir en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir en dirección opuesta a la corriente. Como vamos en dirección opuesta, ya no estamos aumentando el diferencial, lo estamos disminuyendo. Por lo tanto, ya no estamos subiendo 12 volts, sino que el voltaje en cualquier punto, puede ser va a ser menos 12 volts. Y cuando sigamos el punto, por acá, por esta resistencia, la resistencia, como está en contra de la corriente, nos está favoreciendo y hace un aumento de 12 volts. Entonces originando que en este punto ya sea 0 volts, hasta llegar al mismo punto. Entonces depende mucho de qué dirección estamos tomando, porque hay veces que las baterías, o los que dan esta diferencia de potencial, no necesariamente van a ser positivas siempre. Puede ser el caso que sean negativas. Y las resistencias también, depende también de la dirección de la corriente. Si tuviéramos más de una resistencia, suponiendo 2, cuando hacemos esta suma, esta ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, cuando acá hay 12 volts, acá resistencia 1, resistencia 2, lo que lo está diciendo, que el punto que tomemos, vamos a tomar este punto, y vamos a ir en la dirección correcta de la corriente,
lo que lo está diciendo es que todos los que favorecen, que en este caso batería favorece y esta resistencia disminuye, entonces la suma, que sería 12 volts que se favorece, menos, acuérdense de la ecuación voltaje, corriente por resistencia, sería la corriente por la resistencia 1 menos la corriente por resistencia 2, va a tener que dar 0. Y con eso podríamos resolver y obtener de otra forma los valores de la resistencia, además de las anteriores que ya conocíamos.